y le muere. Son las 7:44. Saludamos al ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Ministro, gracias por acompañarnos. Buen día. Hay otras noticias también en el país que nos hacen tener un poco de optimismo y ojalá le salgan los planes. Esta guerra contra la mendicidad, que en diciembre, en la época de Navidad, siempre suele duplicarse. Así es, Milton. Buenos días y gracias por la invitación. El programa Solidaridad sin Mendicidad es un programa que nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social y el gobierno en contexto general liderado por el presidente Lasso impulsa para de manera en el ámbito de la política social también contrastar esta realidad de inseguridad que el país puede estar viviendo y que vive, pero que de alguna manera también puede repotenciarse cuando tenemos problemas a través de esa penosa situación del trabajo infantil. No es menos cierto que en estas épocas de noviembre y diciembre, de acuerdo inclusive a los datos del INEC, tiene un acrecentamiento notorio, porque existen ciudades, Milton, que son expulsoras de trabajo infantil. Normalmente están en la Sierra Centro, en el austro del país, y también existen ciudades receptoras, Ambato, Manta, Guayaquil, Quito, Cuenca, indudablemente, en donde los niños, niñas, adolescentes son usados inclusive por mafias y micromafias que lamentablemente, reitero, usan a aquellos niños y niñas para que se genere este trabajo infantil, actividades de mendicidad. Y esto también es un promotor de inseguridad y además un caldo de cultivo para aquellos sectores perversos del narcotráfico y del terrorismo puedan captar a aquellos niños y llevarles a actividades ilegales. Perfecto, el diagnóstico está claro. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cuál es el plan? ¿Cuánto cuesta? ¿A cuántas personas se planifica atender? ¿Cómo sacarlos de las calles? Bueno, es importantísimo tener una valoración conceptual primero, Milton. De acuerdo al INEC, en el año 2021 llegaron a estar 374,000 niños y niñas en trabajo infantil. De acuerdo a datos del INEC, eso significaba aproximadamente 10.1 el promedio de la tasa. Increíble. Es una cifra enorme. Hoy nosotros hemos logrado una reducción significativa. Esto producto de la puesta en marcha de la economía del país. Estos son los resultados reales, tangibles. Mire, hoy por hoy nosotros estamos en 273,656. Que sigue siendo doloroso. Totalmente, pero la tasa baja a 7.2. Nosotros recibimos en mayo del 2021, de acuerdo al INEC, en 10.4%. Estamos ya en 7.2%. Seguimos en la lucha, pero por supuesto, inclusive, Milton, de los 273,000 niños, niñas y adolescentes, nosotros generamos una cobertura a aproximadamente 16,283. Muy bajo todavía. Usted me dirá, fíjese la comparación, 273,000 niños en trabajo infantil y ustedes dan una cobertura en el programa ETI, que se denomina Erradicación de Trabajo Infantil, y también la erradicación de la mendicidad, a 16,283 niños, niñas, adolescentes, y que además genera una inversión de $12,5 millones de dólares. Pero le reitero, usted puede decir, pero es una diferencia enorme, por supuesto. No estoy diciendo nada. No, en el contexto del análisis, Milton. Pero mire, ¿es una diferencia? Sí. Por eso es que el presidente Lasso y nuestro gobierno apunta a la generación de empleo como una solución integral, porque si nosotros cuadruplicáramos, quintuplicáramos nuestro presupuesto, tampoco lograríamos. No se trata de recursos, se trata de algo estructural. Y usted genera empleo, concomitantemente disminuye grandes males de la sociedad. Trabajo infantil, mendicidad, desnutrición crónica infantil, por supuesto inseguridad, y de esta forma hemos puesto en marcha la economía del país, que hoy por hoy, de acuerdo a datos inclusive internacionales, hemos logrado generar 508,000 nuevos empleos adecuados, que es una contribución de un punto de partida para que la economía mejore. Ministro, buenos días. Si bien es cierto, hay que dar los pasos, hay que comenzar por algo, lo cierto es que con esta campaña de solidaridad, que forma parte de una estrategia para disminuir esa mendicidad del trabajo infantil, se dice que se llegará este año pues, a atender a 22,000 personas, un poco más de eso, pero la cifra de la gente en condición de calle es muy por encima de eso. Y se habla de un presupuesto de 12.5 millones de dólares para las acciones. En concreto, los que van a alcanzar a beneficiarse este año, ¿qué es lo que van a recibir? ¿Cómo va a cambiar o mejorar su situación? Mire, Liz, como había conversado con Milton, realmente las circunstancias del país es un tema no coyuntural, es un tema estructural. La no existencia de empleo adecuado como recibimos del Ecuador y la puesta en marcha de la economía son dos contrastes
distintos que hay que analizarlo desde perspectivas distintas, por supuesto. Usted bien lo ha dicho, hay un grupo de personas, de niños, niñas, de adolescentes que entran en un programa que se denomina Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa tiene una duración de 18 meses, en donde trabajamos adicionalmente con sus familias. Si usted hace una valoración del número de personas que están involucradas en estos programas, podríamos tener una ampliación de cobertura, casi 49,000 personas en el Ecuador que están vinculadas con la mendicidad. Y de esta manera, Liz, tener la posibilidad de que aquellos recuperen sus derechos sociales, sus derechos de salud, sus derechos educativos, que es lo que tenemos que impulsar como gobierno. Y eso es lo que lo vamos logrando hoy por hoy. Tenemos, por ejemplo, en nuestro gobierno ya una desvinculación, se denomina así técnicamente, es decir, cumplieron el proceso de los 18 meses, 1.704 familias que han sido reinsertadas en sus derechos, reitero, educativos, de salud, bienestar social, etcétera. Por lo tanto, son acciones tangibles, pero es indudable que el tema es estructural. Por eso apuntamos a la generación de empleo como una solución integral a los problemas que tiene el Ecuador. Aquello ya se ha empezado a dar, pero como le menciono, nosotros no podemos dejar de cubrir y generar un abrazo social a las personas que todavía están en condiciones de vulnerabilidad. Ministro, ¿producto de qué? Venimos... Y perdón que le interrumpa, ayer dentro del lanzamiento de la campaña resaltaban algo importante y lo vienen haciendo pues cada año, ¿no? No dar dinero a las personas que están en situación de calle. Ese es el llamado también a la ciudadanía, porque han señalado que para algunos eso también se convierte en un negocio. ¿Cuál es la forma de ayudar que debe tener esa persona que quiere colaborar, darle una mano a esa persona que no tiene dónde dormir, que no tiene a lo mejor que comer? ¿Cuál sería esa forma correcta? ¿Qué implementan también ustedes a través del ministerio para canalizar de una mejor forma esa ayuda? Mire, Liz, efectivamente son 30 instancias que nos hemos unificado para poder contrastar el trabajo infantil en el Ecuador. 22 instituciones públicas y también 8 organizaciones no gubernamentales. Ahí está la Agencia Nacional de Tránsito, varios ministerios de salud, de educación, de ambiente, etcétera. Todos nos involucramos en el marco de poder contribuir para que esta erradicación del trabajo infantil sea la más óptima, eficiente y adecuada. Nosotros como ministerio tenemos balcones de servicio y ahí es donde que la ciudadanía tiene que contribuir. Por eso la campaña se denomina Solidaridad sin mendicidad, porque detrás de aquel niño a quien extendemos la mano para darle una moneda, probablemente pueden existir micromafias o mafias que toman a aquellos niños de los sectores vulnerables y los ponen a trabajar. De esta forma la ciudadanía tiene que contribuir también con el proyecto del Estado ecuatoriano, de difundir, impulsar, informarse y además de ello derivar de esta forma los casos que se den. ¿Sabe cuál es el mecanismo? Y permítame rápidamente, para que se incorporen a este programa. Primero es una observancia, no es que nosotros llegamos de manera inmediata, sino que hacemos una valoración del entorno, porque puede ser un tema que requiera de manera inmediata la intervención de la DINAPEN, de la Fiscalía General del Estado. Entonces, esa observancia previa es fundamental. Luego generamos un abordaje y luego llegamos a una sensibilización, porque no es que nosotros tomamos de la mano y retiramos a las personas de la calle. Eso sería contraproducente y además inconstitucional, porque estaríamos violando la libre movilidad. Claro, pero ¿cómo desalentarlos de recibir entre 30 y 60 dólares diarios, que más o menos es el cálculo que se tiene en estas épocas sobre todo, y que no sean cooptados por bandas delincuenciales, porque es un negocio? Entonces, sacarlos es difícil, porque hay que dar una contraparte, hay que dar algo a cambio. Mire, Milton, nosotros tenemos 2 etapas en este proceso. El primero, el que tratamos de precautelar, que se denomina la etapa de contención. En los lugares y en los sectores identificados como aquellos que generan expulsión de trabajo infantil, vamos con actividades lúdicas, educativas, de concientización del grave problema que significa que nuestros niños y niñas estén en estas condiciones. Ok, eso es una parte. La otra parte, la importante, desalentarlos de lo uno y ponerlos a buen recaudo.
Pero a eso le mencionaba, Ajá. en las actividades de contención hacemos ese tipo de acercamiento. Mire usted que los problemas son tan graves que inclusive el año anterior existieron accidentes de tránsito en la vía. Los ecuatorianos que nos ven y nos escuchan saben que cuando llegan estas épocas, los niños y familias se apostan en los largos de las vías que tienen alto tráfico. Eso ha generado accidentes de tráfico. Por eso invitamos a la ciudadanía para que contribuya, para que esa solidaridad se la haga de manera estructural. Deriven al Ministerio de Inclusión Económica y Social o a cualquier ministerio. Uno de los valores agregados de nuestro gobierno por disposición del presidente ha sido que ningún gobierno se extrae y se vuelve casi autárquico, independiente. Todos generamos responsabilidad. Nosotros encontramos madres gestantes, adolescentes o madres gestantes en el sector vulnerable, derivamos inmediatamente con auténtica responsabilidad al Ministerio de Salud. Lo propio ahora, si existen estas realidades, intentemos de que el Estado ecuatoriano intervenga, y no solamente el Estado. Ayer lo suscribimos la mesa, como citó Liz, con 22 instituciones públicas, entre ellas la Asociación de Municipalidades del Ecuador, porque esta es una responsabilidad de todos y es el momento de unirnos, Milton. Mire usted cómo el Ecuador sí se puede unir por los niños y las niñas, 30 instituciones entre organismos no gubernamentales y el Estado. Lo propio debemos hacer, que no sea solo el fútbol el que nos una el luchar contra el narcotráfico, contra la delincuencia, que nos une estas causas sociales que son fundamentales y no tengamos acciones carroñeras desde la perspectiva política que nos hagan daño en un momento tan crítico para el país. No sé si Liz tienes otra pregunta más. Solamente una inquietud en 30 segundos, ministro, también. Usted se propuso como meta aminorar los tiempos para poder realizar el proceso de adopción en el país. Ese es otro tema también que atañe a niños en el Ecuador. Sé que se ha disminuido a menos de un año, se han firmado convenios internacionales. ¿Cuál es la proyección también en ese sentido, ¿no? Y quizás cómo está el Ecuador frente a la adopción. Muchas gracias por la pregunta, Liz. Hoy es el Día Mundial de la Adopción, por cierto. Nosotros construimos el proyecto Abrazo de Adopción, y muy corto. Esta es la realidad, lo tangible, aquellos programas que normalmente no son tan vendibles en los medios de comunicación, pero que es importantísimo. Este es un poco la estructura con la que hemos manejado. Hemos logrado una reducción a 267 días, un proceso de adopción. Aquellos que duraban 3 años, 4 años, 5 años, hoy estamos teniendo casos exitosos mediante los cuales logramos reducir los tiempos a no más de 9 meses, que es la misma temporalidad que tenemos los padres por gestación natural para aprender a ser padres. Así es que esto es importante. Hemos logrado crecer de 4 organizaciones internacionales. Hoy actúan 16 organizaciones en el Ecuador para lograr esa adopción prioritaria en el país. ¿Y el número de niños cuántos se han adoptado? Bueno, ahora 173 niños se han adoptado. Todavía son pocos, de acuerdo al número de niños que tenemos en casas de acogida. Comparado con antes, ¿que eran cuántos? Mucho más. Mucho más. No tengo el dato previo, no quisiera especular, Milton, pero este es un proceso que arranca. Recién en noviembre del año pasado arrancamos a la reducción, es decir, logramos una reducción de 3 años, de 4 años, pero los procesos también están condicionados a otras instituciones. La justicia ecuatoriana, los comités de acompañamiento familiar, pero en lo que respecta al ministerio hemos logrado grandes avances que es reconocidos y que además ha generado inclusive la participación de embajadores de la adopción, que espero que ustedes también como medios de comunicación peleen para ser esos embajadores de adopción, mi querido Milton. Gracias, ministro, por acompañarnos. A usted, muchas gracias.